En tu sombra me sumiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Levanta tu voz. Abba, Padre, tu Hijo soy. Muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir un poquito de la palabra contigo el día de hoy. Y quisiera que me acompañes, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, ponemos, Señor, estos minutos en tus manos y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a conocer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el tema de hoy yo le puse como título acércate confiadamente.
Y quiero empezar platicándote una historia, la historia de David. Todos quizá conocemos la mayor parte de la historia de David. Y una de las partes más interesantes que nos deja más enseñanza es precisamente el pecado en la vida de David. No vamos a leer la historia en la Biblia, es largo. Si tú tienes después tiempo, yo te invito a que leas en el libro de 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12, viene toda esta historia. La historia del pecado de David y las consecuencias y todo lo que pasó después. Yo te la quiero platicar a grandes rasgos. La palabra de Dios dice que estaban en un tiempo de guerra, el pueblo de Israel estaba en un tiempo de guerra. Y entonces el rey David manda al ejército, van a pelear, algo que normalmente David hacía con ellos, él iba y peleaba con ellos. Pero él decide quedarse, él en esta ocasión decide quedarse, decide no asistir a la guerra. Y entonces dice que un día está en su casa, en el ocio, sin hacer nada, y desde su balcón ve a una mujer que se está bañando, la ve desnuda en una casa a lo lejos. Y entonces la manda a llamar a su palacio y se acuesta con ella. Pero esta mujer era una mujer casada, al igual que David. Y esta mujer era mujer de Urías, uno de los generales que habían ido a la guerra. Entonces David se acuesta con ella, David entra en el pecado de adulterio con ella y resulta que la mujer queda embarazada. Cuando David se da cuenta de esto, manda a llamar al general del ejército, viene Urías, regresa Urías a casa por unos días, lo manda a traer. Y David manda a traer a Urías. Y entonces dice que para tratar de cubrir su pecado, para tratar de cubrir su error, David lo que hace es emborrachar a Urías. ¿Para qué? Para que él tenga relaciones con su esposa y poder decir que el hijo que ella espera era de Urías. David trata como de complotear de una manera de cubrir su pecado. Esto no funciona. Urías era un hombre de Dios, Urías era un hombre que respetaba las leyes de Dios, era un hombre comprometido con su nación. Y él le decía: rey, no puedo hacerlo, no voy a acostarme con mi esposa, no voy a disfrutar, no voy a descansar, porque no puedo estar yo aquí disfrutando y mientras mis hermanos están peleando en batalla. Entonces él regresa a la batalla y David le manda una carta al general donde le pide que ponga a Urías en el frente de batalla, en la parte más peligrosa de la batalla, para que al momento del ataque de los enemigos sea de los primeros que mueran. Y efectivamente dice que lo ponen al frente de batalla y Urías muere en esa batalla. Y entonces dice la palabra que ya David manda a traer a la que era esposa de Urías, la hace su esposa y tienen un hijo. Pero un día él por eso, durante ese tiempo, lo mantuvo así. Quizás solamente él y la mujer conocían este pecado. Pero llega tiempo después, cuando el niño ya había nacido, llega el profeta Natán, enviado por parte del Señor. Llega el profeta Natán a hablarle a David. Y viene el profeta Natán y a través de una parábola le hace ver a David su pecado. Dice que le da una parábola donde le dice: un hombre rico tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que solo tenía una y que la cuidaba y que la guardaba y la tenía con mucho cariño a esa oveja. Y entonces un día el hombre rico recibe visitas y en vez de tomar de sus ovejas, va y toma la oveja del hombre pobre, la trae, la mata y se la da de comer a sus visitantes. Entonces el rey David se exalta y dice: ¿cómo crees? ¿Cómo es posible? Ese hombre rico merece morir, se merece todo el peso de la ley sobre su vida. Cuando entonces el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, así tú lo has hecho, así tú lo hiciste con Urías, así tú lo hiciste con ellos.
Y entonces David entiende su pecado, se da cuenta de la magnitud de su error y él, dice la palabra de Dios, que él se metió a orar, a ayunar, se rasgó sus vestidos, puso en ceniza. Él se arrepiente de lo que él cometió, de su pecado delante de Dios. Y claro que hubo consecuencias en su vida, pero a final de cuentas el Señor lo perdona. Pero quiero hoy comentar o platicar contigo acerca de la enseñanza que nos deja esto. Y el primer punto que yo te quiero compartir es que David olvidó contra quién había pecado. A David se le olvidó contra quién él había cometido el pecado. Y entonces vemos una actitud en David en la que él trata de cubrir su pecado. Él trata de esconder lo que estaba pasando. Él trata de mover las piezas a modo de que nadie se entere y poder seguir normal con su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, él por un tiempo olvidó de quién estaba hablando. Olvidó contra quién realmente había su pecado. Porque su pecado mayor no fue contra Urías. Claro que sí, lastimó la vida de Urías. Lastimó a esa familia. Sin embargo, el pecado más fuerte que había cometido David fue contra Dios. Y lo olvidó. Él conocía a Dios. Él sabía quién era Dios. Sin embargo, olvidó que era él contra quien había pecado. Por eso, mira, acompáñame ahí en el libro de 2 Samuel, en el capítulo 12. En el verso 9, una de las cosas que Natán le dice al rey David es la siguiente: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjate, el profeta Natán viene con David y le dice, ¿cómo se te pudo olvidar que al primero que dañaste, al primero que lastimaste, al primero contra aquel que pecaste fue contra Dios? Haciendo lo que hizo con Urías y con su esposa. Y hoy en día, hermano, a veces nos pasa lo mismo que a David. Estamos más comprometidos en quedar bien con la gente a nuestro alrededor, en que la gente no se dé cuenta de mis pecados o que la gente no se dé cuenta de mis errores, que se nos olvida que al primero que lastimamos cuando nosotros pecamos es a Dios. Se nos olvida que por mucho que nosotros tratemos de esconder nuestros pecados, a lo mejor nunca en nuestra vida la gente alrededor se va a enterar de tus errores o de tus pecados. Sin embargo, se nos olvida que Dios conoce, dice la palabra que Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y entonces cometemos el error que cometió David. A David se le olvidó que Jehová, el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos, conoce el corazón de la gente. Él mismo fue fruto de ese conocimiento de Jehová. Si tú te acuerdas cuando Samuel va a ungir a David como rey, dice la palabra de Dios que primero pasaron todos los hermanos de David. Todos eran más fuertes, todos eran más valientes, todos estaban mayormente preparados para la guerra. Sin embargo, lo que Dios habla a Samuel y la razón por la que Samuel unge a David, por la que Dios escoge a David, Dios le dijo a Samuel, yo no veo lo que ven los hombres, yo no veo el exterior, yo veo el corazón. Yo conozco el corazón, yo conozco la intención del corazón. Y así había sido, por eso Dios escogió a David. Y en este momento él olvida quién era su Dios. Hermano, déjame decirte que uno de los primeros errores que cometió David en esta historia fue el no consultar a Dios. Si tú has leído las historias de la Biblia del pueblo de Israel, todos los reyes, antes de tomar una decisión en sus vidas, cualquier decisión, los reyes consultaban a Dios. Y constantemente vemos en diferentes batallas, por ejemplo, que si Dios le decía al rey, ve y pelea, el rey iba y peleaba. Iba y con el ejército y peleaba. Si Dios le decía al rey a través del profeta, le decía, esta vez yo quiero que tú te quedes, solo manda al pueblo, entonces el rey se quedaba.
Pero los reyes, cuando querían la bendición de Dios o buscaban hacer lo correcto, iban y consultaban a Dios, cosa que en esta ocasión David no hizo. David no consultó a Dios, David simplemente decidió mandar al ejército y él quedarse en casa. Y pudiéramos hablar del ocio, pudiéramos hablar de que no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había llamado, estaba en su casa sin hacer nada, sin hacer lo que le correspondía como rey, y por todas estas razones él abrió puertas para que el pecado entrara en su vida. Sin embargo, lo que a mí más me llama la atención de esto es que David, siendo un hombre que la Biblia llama que tenía un corazón conforme al de Dios, siendo un hombre que conocía a Dios, que había visto los milagros y la mano de Dios en su vida, él por un momento lo olvidó y trató de ocultar su pecado, trató de hacer como que no pasaba nada, de fingir que todo estaba bien. Y a veces nosotros cometemos ese error. Y en mucha gente en la Biblia y a lo largo de la historia ha pasado esto. Pero, ¿por qué tratamos de ocultarlo? O a veces entendemos o sabemos que Dios conoce nuestro pecado y sin embargo aún así tratamos de ocultarlo. ¿Por qué nos da miedo lo que la gente vaya a decir? Que la gente lo sepa. Pero no nos preocupamos por lo que Dios piensa de nosotros. Y el punto número 2 que hoy quiero compartir contigo se encuentra en el libro de Hebreos. Acompáñame al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Y el punto dice, en ocasiones olvidamos quién es nuestro Dios. Mira, a veces, yo te decía, en primer lugar, se nos olvida que Dios es el primero contra el que pecamos. Pero a veces tratamos de ocultar o tratamos de tapar nuestro pecado porque se nos olvida qué clase de Dios tenemos. Y es que, hermano, hemos predicado mucho tiempo y hemos enseñado el Dios de gracia que tenemos. Pero a nosotros se nos olvida quién es nuestro Dios. Y nos cuesta trabajo venir delante de Dios y abrir nuestro corazón y pedirle perdón porque sentimos que así como la gente a nuestro alrededor nos va a juzgar, de la misma manera Dios nos juzga. A veces dentro de nosotros sentimos que Dios no nos va a entender, que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos va a juzgar por nuestro pecado. Pero esto pasa porque tú y yo a veces olvidamos quién es nuestro Dios, porque no estamos en comunión con Él, porque no leemos su palabra y no sabemos, o se nos olvida la clase de Dios que tenemos. Pero mira, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versos del 13 al 15, dice la palabra. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Versos del 13 al 15, dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Él conoce todo en nuestro corazón. No hay nada que podamos esconder de Dios. Verso 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aún que sin pecado. Hermano, hoy quiero que tú entiendas algo. La palabra de Dios en este pasaje nos dice es que a veces se nos olvida o creemos que tenemos un Dios que no nos va a entender cuando abrimos nuestro corazón delante de Él, que tenemos un Dios que no va a comprender lo que estamos viviendo, que no entiende las tentaciones que estamos enfrentando, que no entiende las circunstancias que estamos enfrentando, y sin embargo nos dice que Él, nos dice la palabra, Él es un sumo sacerdote que todas las tentaciones que tú vives hoy, también Él las vivió. Todas las circunstancias que tú estás atravesando hoy, también Él las vivió.
Por eso a veces nos cuesta trabajo acercarnos. ¿Por qué nos cuesta trabajo pedirle al Señor que nos ayude a sanar o que nos ayude a perdonar, que nos ayude a quitar de nuestra vida resentimientos? Y decimos, es que Dios a lo mejor no va a entender lo que yo siento por esa traición que me cometieron o por eso que Él me hizo, que me lastimó. Y hermano, yo te digo, el Señor Jesús fue traicionado, fue lastimado. Es que Él no va a entender las tentaciones que yo estoy viviendo. Hermano, la Biblia dice que Él fue tentado en todo. La única diferencia, dice la palabra, es que Él nunca pecó. Pero Él comprende, Él entiende cómo te sientes. Él sabe lo que tú estás enfrentando, Él sabe lo que tú estás luchando. Pero también Él sabe que es posible salir adelante, es posible soportar la tentación. La palabra de Dios dice que Él no permite que sus hijos sean tentados más de lo que pueden soportar. Entonces, se nos olvida que nuestro Dios es un Dios que entiende nuestra situación. Hermano, cuando tú entiendes que Dios sabe por lo que tú estás pasando, debes aprender, debes empezar a tener una libertad diferente, sentirte con la confianza de poder acercarte a Dios y abrirle tu corazón y saber que Él te comprende, saber que Él sabe lo que tú estás pasando, que Él conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Él sabe si en tu corazón estás arrepentido por los errores que cometiste, sabe si en tu corazón hay dolor porque alguien te lastimó. Él sabe si en tu corazón hay resentimiento o hay heridas que no han sanado. Hermano, tenemos que aprender que Dios nos conoce y podemos acercarnos con confianza. Podemos tener la confianza de acercarnos delante de Él y abrir nuestro corazón a Él. Cuando hemos pecado, cuando nos han lastimado, cuando nos sentimos mal, cuando la depresión toca la puerta de nuestro corazón, cuando las cosas en nuestra vida no están saliendo como yo quería que salieran, ya sea por cosas fortuitas, por circunstancias, o ya sea por decisiones mías que han cambiado el rumbo de mi vida, yo puedo acercarme a Dios y saber que Él entiende mi corazón, Él conoce mi interior. Y esto me lleva al punto número 3, que dice: tenemos un Dios de gracia. Tenemos un Dios que nos ama. Mira la palabra ahí mismo en Hebreos 4, pero en el verso 16 dice: así que, este es el consejo de la palabra para nosotros. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hermano, el consejo de Dios es: tú tienes que estar seguro de que yo conozco tus pensamientos y hoy tienes la oportunidad de acercarte confiadamente, dice la palabra, sin dudas, sin temores. Tú puedes acercarte a mi presencia, tú puedes acercarte a mí y recibir la misericordia y la gracia que más estás necesitando. Tú puedes hoy acercarte a Dios, hermano, si tú has permitido pecado en tu vida o si hay cosas en tu vida que te han lastimado, que te han dañado, que sabes que necesitas cambiar. El consejo de Dios hoy es: acércate a mí, acércate a mi presencia confiadamente, porque Él está preparado. Hay misericordia y gracia que Él quiere darnos, esa gracia que tanto necesitamos, la misericordia que nuestra vida tanto necesita. Él está dispuesto a dárnosla. Solo nos dice: acércate confiadamente a mi presencia. Ven, abre tu corazón conmigo, háblame, ora, clama a mí, que la gracia que tú necesitas yo la tengo lista para dártela. Ese es el corazón que Dios tiene. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que tenemos. A esa fe, como dice el verso 14, a esa fe es a la que nos aferramos. A que yo puedo haber cometido pecados, puede haber pecado en mi vida, pero mi fe, mi confianza está en que si yo hoy me acerco delante de la presencia de Dios, mi Dios no me va a juzgar, sino que Él va a entender mi corazón, Él va a comprender lo que hay dentro de mí y va a extender su gracia, va a extender su misericordia sobre mí.
si yo clamo a Él, si yo me arrepiento, si yo me acerco a Él. Su misericordia y la gracia, dice el verso 16, esa gracia que más necesito, Él me la va a dar. Y para terminar, el punto número 4, los pasajes anteriores me llevan al punto número 4, es que Dios me está esperando. Dios nos está esperando. El anhelo del Señor es que entendamos esta palabra. Y Él dice la palabra de Dios. Si tú recuerdas la parábola del hijo pródigo, dice que el padre, cuando el hijo se fue, el hijo fue y malgastó sus bienes y terminó en una mala condición. Sin embargo, dice que el padre, desde el día que el hijo se fue, se sentaba fuera de la casa viendo hacia el horizonte, hacia donde su hijo se había ido, esperando a que regresara. Todos los días el padre estaba ahí esperando el regreso de su hijo. Y el corazón de Dios es un corazón de amor tan grande que tenemos que entender hoy, hermano, que todo el tiempo, cada instante, Dios está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Él anhela que tú y yo le permitamos entrar en nuestras vidas. Él sabe que a veces nos desviamos, Él sabe que a veces nuestras malas decisiones nos desvían del camino correcto, pero todo el tiempo Él espera que tú y yo voltemos a Él, nos acerquemos al trono de la gracia, abramos nuestro corazón delante de su presencia y lo dejemos entrar. Mira la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, un versículo muy conocido, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es el corazón de Dios, el anhelo de Dios. Y tenemos la oportunidad. Mira, David fue un hombre que cuando en esta ocasión él peca, pero cuando viene Dios y lo confronta a través del profeta Natán, David no excusó su pecado. David entendió que no tenía caso tratar de tapar su situación. Y él se humilló delante de la presencia de Dios. Él se humilló delante de la presencia de Dios y clamó, le pidió perdón. Y claro que tuvo que sufrir consecuencias por su pecado, por supuesto. Sin embargo, Dios lo levantó y lo restauró una vez más. David no quiso tapar de eso, no quiso permanecer así, sino que entendió que en la presencia de Dios hay gracia, entendió que en la presencia de Dios hay misericordia y aprovechó esa oportunidad. Y a lo largo de la historia, en la Biblia, lo vemos en muchas personas. Vemos quienes dejaron que su pecado los consumiera, como Judas. Judas fue un hombre que traicionó a Jesús, lo vendió, pero él tuvo la oportunidad. Jesús les había predicado del arrepentimiento y del perdón. Sin embargo, él dejó que su pecado lo ahogara, dejó que su situación terminara con él y él tomó su vida, se suicidó. Pero vemos hombres como Pedro que lastimó a Jesús porque lo negó, lo abandonó cuando vinieron los problemas, negó a Jesús, incluso habló malas palabras y cosas, insultos, con tal de que no lo relacionaran con Jesús. Pero cuando entendió su pecado, cuando entendió su error, fue y derramó su corazón en la presencia de Dios y Dios lo perdonó, Dios lo restauró y lo levantó como uno de los principales líderes de la iglesia que predicaron a las naciones. Hombres como Pablo que era perseguidor de los cristianos y mataba a todos los que eran hijos de Dios, mataba a todos los que predicaban el evangelio, pero el día que fue confrontado con su pecado, él derramó su corazón con Dios. Dios lo perdonó, lo levantó y lo hizo el apóstol más importante, el que más trabajó, el que más hizo, el que más alcanzó a las naciones. Entonces yo no sé qué es lo que hay hoy en tu corazón. Puede ser un pecado, puede ser a lo mejor una herida. Quizás no es algo que tú hiciste, sino algo que te hicieron.
y no has querido entrar a la presencia de Dios, no te has decidido a entrar a la presencia de Dios y abrir tu corazón porque sientes que Dios te va a juzgar, porque sientes que Dios no te va a entender. Hoy la palabra nos ha enseñado que Dios entiende nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón. Y si nosotros nos acercamos, como dice la palabra, confiadamente a su trono y abrimos nuestro corazón, le presentamos al Señor nuestros pecados, nuestras iniquidades o nuestros problemas, Él dice que su misericordia va a venir sobre nosotros y esa gracia que tanto estamos necesitando, Él nos la dará. Él la tiene lista para nosotros, como dice en Apocalipsis 3:20, Él está en la puerta. Él está todo el tiempo llamando a la puerta. Solamente necesitamos tú y yo decidirnos a abrirla, esa puerta, y darle la oportunidad a Dios de entrar en nuestro corazón. Quiero invitarte aquí ahí en tu hogar, ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Y dile al Señor: Señor, en esta tarde, Padre, reconocemos que muchas ocasiones hay pecado en nuestra vida, le abrimos la puerta al pecado en nuestra vida. Y cometemos quizás el error que cometió David, Señor. Tratamos de ocultarlo, tratamos de negarlo, tratamos de opacarlo. Porque se nos olvida, Señor, que tú conoces nuestro corazón. A lo mejor no es pecado, Señor, pero hay algo en nuestra vida que nos ha lastimado y nuestro corazón está herido. Nuestro corazón tiene resentimientos, tiene dolor y no hemos querido acercarnos a ti porque creemos que tú no nos vas a entender, creemos que tú no comprenderás o nos juzgarás por lo que sentimos. Padre, perdónanos perdona nuestro pecado, perdona nuestra actitud. Porque hoy hemos entendido, Señor, que tú entiendes, tú conoces, tú comprendes nuestro corazón. Cualquier dolor que nosotros sintamos, tú lo sentiste también. Toda tentación en la que nosotros hemos caído, tú también la sufriste, sin embargo, tú no pecaste. Padre, hoy queremos quitar de nosotros toda inseguridad, quitar de nosotros toda duda. Y con todo nuestro corazón hoy venimos a acercarnos delante de ti, como dice tu palabra, queremos acercarnos confiadamente a tu trono, confiadamente a tu presencia, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios de amor, eres un Dios bueno, un Dios de gracia y misericordia, que en vez de juzgarnos, tú nos ayudarás, tú nos levantarás, tú nos sanarás. Sabiendo hoy, Señor, que tú tienes tu misericordia preparada y lista, tu gracia esperando a ser derramada sobre nosotros cuando más la necesitamos. Queremos hoy acercarnos a ti, clamar a ti, Señor, pedirte que tu misericordia nos alcance. Padre, que tu misericordia, en tu gracia, en tu amor tan grande, Señor, tú perdones cualquier pecado que hayamos permitido en nuestra vida, que tú sanes cualquier herida que haya hoy en nuestro corazón sin sanar. Padre, hoy entendemos que tú estás esperando a que te demos la oportunidad de entrar a nuestra vida. Tú estás a la puerta de nuestro corazón llamando y hoy abrimos la puerta de nuestro corazón. Te invitamos a entrar. Señor, ven, limpia nuestra vida, sana las heridas en nuestro corazón. Señor, quita el pecado que haya entrado y haz de nuestro corazón tu morada, haz de nuestro corazón tu casa. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, que siempre estás al pendiente de nosotros. Dios, te amamos, te bendecimos y te damos nuestra vida como una ofrenda de amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que te sigas conectando a las transmisiones los días martes, las mujeres los días viernes y los niños los días sábados a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga, tengas una excelente noche.